Hola, buenas tardes. Mi nombre es Denis Emilio López García. Y el mío, Valeria Michelle Martínez Hernández. Somos estudiantes de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales del Tecnológico de Estudios Superiores de Catepec. A continuación, nosotros les presentaremos los temas que hemos visto a partir de la materia de fundamentos de programación, como lenguajes de programación, la clasificación de los lenguajes de programación, que es el alto, el bajo y el medio, también el lenguaje C y variables enteras. Comenzamos. Lenguajes de programación. ¿Qué es? El lenguaje de programación nos sirve para comunicarnos con una computadora o ya sea algún otro dispositivo e indicarle qué queremos hacer. El programa. El programa es el conjunto de instrucciones escritas en un lenguaje de programación que le dice a la computadora qué acciones debe realizar para lograr el objetivo específico. Código. Estructura en el lenguaje de programación que a su vez es el encargado de garantizar el correcto funcionamiento de las aplicaciones o programas que permiten una buena comunicación entre el usuario y la computadora. Compilador. Es un tipo de software que traduce el código fuente escrito en un lenguaje de programación específico a un formato que una computadora pueda entender y ejecutar. Y el análisis léxico y sintáctico. El análisis léxico, el compilador escanea el código fuente y divide las líneas del código en tokens. Y el análisis sintáctico examina la estructura gramatical del código fuente utilizando una gramática definida. Y el semántico es una etapa en la que el compilador verifica las construcciones sintácticamente correctas, también tengan un significado lógico y coherente dentro del texto. Clasificación de los lenguajes de programación. Alto. Estos lenguajes están diseñados para ser más cercanos al lenguaje humano y menos dependientes de la arquitectura de la máquina. Proporcionan abstracciones complejas y estructuras de control de flujo, lo que facilita la programación y mejora la productividad del desarrollador. Ofrecen funciones, métodos, estructuras de datos avanzadas y una sintaxis legible. El medio. Proporcionan un equilibrio entre la eficiencia y la abstracción. Permiten un mayor control sobre la memoria y el hardware de los lenguajes de alto nivel, pero también brindan abstracciones para facilitar la programación. Y el bajo. La programación en lenguajes de nivel bajo es más compleja y propensa a errores debido a la falta de abstracción, además de ser más difíciles de entender y escribir. Como ejemplo sería un ensamblador. Este es mucho más legible para los humanos en comparación con el código de máquina. Tabla de símbolos. Ustedes se preguntarán qué es o para qué sirve. Pues su objetivo es ayudar a organizar las piezas y ver cómo encajan cada una de ellas, además de que ayuda a no confundirnos porque nos muestra el orden que debe llevar y podemos elegir cuál nos parece más eficiente o cuál es mejor para encontrar alguna solución más rápida e eficiente. Es fundamental para que todo el proceso de compilación y ejecución del programa sea exitoso y sin errores. Tabla de errores. La tabla de errores a la que hacemos referencia no es una estructura de datos específica, sino más bien una forma de hablar sobre cómo se manejan y registran los valores durante el proceso de desarrollo software. Abordaremos la tabla de errores desde una perspectiva general sobre cómo se gestionan y registran. La identificación y registro de errores. Durante el desarrollo software es fundamental identificar y registrar cualquier error, fallo o problema que ocurra en el código. Estos pueden ser errores sintaxis, errores lógicos, excepciones no manejadas, etc. Registro detallado. Esta tabla puede describir el problema o posiblemente sugerencias a su corrección. Y la priorización y resolución. La tabla de errores ayuda a los desarrolladores a priorizar los problemas a abordar. De igual forma, la tabla de errores es una forma estructurada de registrar y organizar, abordar los problemas y fallos en un proyecto de desarrollo software, facilita la gestión efectiva de los errores y contribuye a la calidad y confiabilidad del software final. A continuación se presentará una tabla o unos ejemplos. Código lenguaje C.
¿Cómo funciona? Se fundamenta en un conjunto de características que lo hacen tan versátil. Es un lenguaje estructurado, reducido de palabras clave para la programación, pero a la vez es rico en tipo de datos, operadores y variables. Los programas son producidos de forma rápida y son bastante potentes. Tipos de datos básicos integrales o podrían ser datos primitivos. Estos tipos representan los números enteros y no tienen partes fraccionarias. Algunos de los tipos de datos básicos integrales en C son el int, que representa los números enteros, por ejemplo el -10, el 0 o el 42. El char representa caracteres como A minúscula, A mayúscula y el arroba. Short es un tipo de dato entero más pequeño que el int. Long es un tipo de dato entero más grande que el int. Y float representa números de punto flotante, por ejemplo el -3.14, el 0.0, el 42.5 y el double, que representa números de punto flotante con mayor precisión que flotante. Y a continuación se presentará otra tabla donde se dicen los valores de cada uno de estos para poder saber. Bueno, a mí me tocó hablar acerca de las variables enteras. Las variables enteras de tipo entero pueden guardar números enteros, positivos o negativos, dependiendo del programa que sea. Pero para empezar, ¿qué es una variable entera? Es un tipo de variable numérica en la programación de computadoras diseñada para almacenar un solo número entero. Esto se diferencia de otros tipos de variables. ¿Qué es la programación? Es la actividad que se enfoca en organizar un conjunto de datos ordenados a seguir para hacer ciertas cosas. Esta definición puede utilizarse en muchos contextos, pero en el área de informática la programación es fundamental para la relación entre ordenadores y los usuarios. Esto quiere decir que gracias a la programación se dio más bien un gran salto a lo que fue la nueva revolución industrial con la llegada de las inteligencias artificiales. Pero antes de las inteligencias artificiales justo ya se tenía en mente todo este tipo de proyectos y aparatos que pues realmente de los que no se tenía mucho, de hecho nulo conocimiento. ¿Para qué sirve la programación? En informática se emplea para idear y organizar las ideas necesarias para un proyecto, ya sea para crear programas o aplicaciones. Todo esto con ayuda de lenguajes de programación, los cuales son idiomas artificiales prediseñados con signos, palabras y símbolos que nos ayudan a ordenar y a ejecutar aplicaciones y programas. Creo que el más común que estamos viendo justamente en materias relacionadas con la programación puede ser el lenguaje binario, sí, prácticamente, donde solo se maneja el 0 y el 1. ¿Cuál es su función? La programación se guía por una serie de normas y un conjunto de órdenes, instrucciones y expresiones que tienden a ser semejantes a una lengua natural acotada, por lo cual recibe el nombre de lenguaje de programación. Y así como en los idiomas, también en la informática existen diversos lenguajes de programación. Creo que una de las instrucciones y reglas más clásicas, por decirlo así, es la que nos enseñó el maestro Stein, en la cual decía que cualquier tipo de código siempre tiene que empezar con una letra mayúscula, sea el nombre que sea. ¿Qué es Python? Python es un lenguaje de programación ampliamente utilizado en las aplicaciones web, el desarrollo de software, la ciencia de datos y el Machine Learning, ML, con su respectiva abreviación. Los desarrolladores utilizan Python porque es eficiente y fácil de aprender, además de que se pueden ejecutar en muchas plataformas diferentes. ¿Para qué sirve Python? Python se utiliza comúnmente para desarrollar sitios web y software, automatización de tareas, análisis de datos y visualización de datos, dado que es relativamente fácil de aprender. Python ha sido adoptado por muchos no programadores, como contadores y científicos, para una variedad de tareas cotidianas, como organizar las finanzas. Modificadores de acceso. ¿Qué son? Son modificadores para saber las variables y métodos, entre otros, como pueden acceder otros miembros del programa. Es decir, el tipo de acceso que puedes tener a ciertos programas, siendo tú por decirlo así, únicamente un espectador y no como tal el creador del código. El primero es público en español. Como le dice, pueden entrar todos los miembros de cualquier. Private o
o privado en español. Es limitado y está definido por el tipo de personas que pueden acceder. Es decir, cierta cantidad de personas pueden acceder únicamente a ciertos programas. Protected o protegido, que es similar al privado, y package, que sirve para definir una clase de interfaz, pero que no se ve, pero está ahí. Con esto concluimos. Fue lo que vimos a lo largo del primer parcial de Fundamentos de Programación. Mi nombre es Denis, espero que haya sido de su agrado. Hasta luego.